Vender productos para pareja es una de las mejores maneras de poder generar dinero en Etsy, ya que puedes obtener la ganancia de 2 productos en una sola venta. Hay cientos de tiendas como esta generando miles de dólares al mes con este nicho, y si bien ya estamos cerca a Navidad, también nos estamos acercando a San Valentín. Así que ahora es el momento perfecto para poder irnos preparando para esta temporada y poder obtener nuestras primeras ventas desde ahora para que sea más fácil escalar en el algoritmo para esas fechas. Así que en el video de hoy te estaré compartiendo cómo poder crear correctamente un producto para parejas. En este caso utilizaremos como ejemplo el de tazas, ya que es uno de los productos aparte de t-shirts y sweatshirts que más se vende durante esta temporada en cuanto a lo que es print on demand. Recuerda que no necesitamos invertir en maquinarias o equipos para vender este tipo de productos, ya que existen empresas como Printify que son quienes se van a encargar de producir y enviar el producto hasta la casa del cliente. Nosotros le pagamos a Printify recién una vez nosotros hayamos obtenido la venta y le entregamos una comisión por este proceso. Nuestro trabajo es 100% online. Entonces, en este video te estaré mostrando cómo poder encontrar diseños que veamos que tengan potencial para que puedan funcionar en el mercado. 2, cómo poder crear este diseño. Esta vez vamos a utilizar una de mis 2 herramientas favoritas, que es Canva. 3, cómo colocarlo correctamente en Mockup que realmente tenga potencial para poder venderse. Y 4, cómo publicarlo correctamente desde Printify, que es nuestro proveedor, hasta Etsy. Y asegúrate de quedarte hasta el final porque también te estaré compartiendo algunos subnichos que tienen potencial durante esta temporada. Ahora sí, comencemos. Para ello entraremos a Etsy. Y para inspirarme de qué podría tratarse mi diseño, busqué qué es lo que está funcionando en regalos para pareja. Mi objetivo es crear un diseño que no solamente se pueda vender en San Valentín, sino también durante cualquier época del año. Es decir, que se pueda regalar también en aniversario, en cumpleaños de tu pareja, etc. Esta es una de mis recomendaciones para que no solamente te sirva durante esta temporada de San Valentín, sino, como te repito, durante todo el año. Para ello encontré algunas características que me llamaron la atención, como juegos de mano, figuras en línea, blanco y negro, y veo que han tenido éxito, así que para este ejemplo escogeré alguna figura que pueda ir en 2 tazas y además pueda personalizar con sus nombres. Recuerda que vender tazas personalizadas es un gran plus porque son productos únicos para los clientes e incluso muchas veces están más dispuestos a poder pagar más dinero por ello. Y cuando encuentro algún gráfico que esté funcionando en Etsy, siempre voy a Creatifabrica a buscarlo porque estoy casi segura que voy a encontrarlo ahí. Entonces entraré a Creatifabrica, que por cierto ahorita está en promoción desde $3.99 mensual. Les dejo el enlace en la descripción por si desean además un mes gratuito. Y colocaré hands, es decir, manos, para ver si me sale algo de pareja. Aquí encontré varias opciones, pero creo que esta funcionará perfecto para el diseño que haré, así que lo descargaré. Ahora, para poder comenzar con el diseño, utilizaré una de mis 2 herramientas favoritas, que en este caso es Canva. Para comenzar, escogeré un tamaño personalizado de 5000 por 5000 píxeles para que sea de buena calidad. Ahora lo que haré es subir los archivos que acabo de descargar de Creatifabrica y escogí este, creo que va perfecto para poder agregar ahora los nombres de la pareja. En este caso pondré por ejemplo el nombre Dayana, dupliqué para editar el segundo nombre que sería de la pareja y buscaré una fuente de letra que sea cursiva y que pueda verse estéticamente bien el seguimiento hasta la línea del brazo. En este caso por ejemplo elegí este y lo voltearemos para que pueda quedar así. Y ahora por otro lado el nombre de Dayana lo veo un poco grande, así que lo cambiaré para que se vea aún mejor y pondré una frase como Forever Together, que ya confirmé que no es trademark, y colocaré también la fecha como ejemplo de cuándo iniciaron su relación o se casaron. Decidí también agregarle un corazón en el medio. Ahora algo que también hice fue cambiar la fuente del título y una vez que el diseño queda como te gusta, simplemente lo descargaremos en formato PNG y fondo transparente. Ahora, algo súper importante aquí son los mockups, ya que recuerda que el objetivo de esto no es poner una sola taza, sino una para pareja, es decir, 2 tazas en los mockups, o por lo menos el principal, para que las personas sepan
que son 2 tazas que pueden compartir en pareja. Y de esa forma estamos alentándolos a que puedan comprar 2 tazas en una sola compra. Por cierto, recuerda que en un solo listing podemos colocar diferentes opciones de tazas para que el cliente pueda elegir cuál es el que prefiere. Esta es una de las cosas que hacen top sellers en Etsy y personalmente también es algo que me ha funcionado mucho. Así que si entras a Printify y colocas Mac, verás que hay diferentes tipos de tazas. En este caso creo que sería una buena opción si colocamos como imagen principal una taza blanca y una taza negra que podría ser para hombre y mujer. Y para este ejemplo utilizaré la plataforma Placeit, que es una página donde encuentras mockups para diferentes productos de print on demand, pero uno de mis favoritos es el de tazas. Antes de ello, al ser una de estas 2 tazas color negro, el diseño tiene que ser color blanco para que realmente pueda resaltar. Así que esto lo podemos hacer rápidamente en una de las plataformas que estemos utilizando para diseño, que puede ser Kirol o Canva. En este caso estamos poniendo como ejemplo a Canva. Así que lo que haremos es duplicar la página y le pondremos un fondo oscuro para que resalte con el diseño blanco. Ahora seleccionaré el texto, que es muy fácil de poder cambiar el color. Aquí faltó el corazón, que también cambiaremos a color blanco. Y las manos, al ser una imagen en PNG, le daremos doble clic y en efectos encontraremos uno que dice Duotone. Ahí puedes seleccionar y damos clic a personalizado. Esto nos permitirá cambiar las sombras de color negro a blanco y estaría listo para la taza oscura. Igualmente descargaremos el diseño. Una vez listos nuestros 2 diseños, ya podemos crear nuestros mockups, en este caso en Placeit. Aquí encontraremos cientos de mockups para diferentes tamaños de tazas. Mis favoritos son los que suelen apreciarse solos o con personas pero que representen algún sentimiento. En este caso, para demostrar que realmente son 2 tazas para pareja, elegí este mockup y lo primero que haré es cambiar la taza izquierda a color negro. Ahora sí, listo para poder poner nuestros diseños. Primero, en la taza blanca estaremos colocando el diseño color negro. Modificaremos bien el tamaño de cómo deseas que se vea y una vez listo podemos ir al siguiente diseño, que sería color blanco para que se note en la taza negra. Una vez listo lo estaremos descargando primero en el sistema y luego en el dispositivo. También si les gusta un mockup como este, por ejemplo, pueden guardarlo como favorito y podrás tener acceso directo a ello cuando vayas a la carpeta de favoritos. También escogí este mockup de 15 onzas y cambiaré los colores a color negro para luego subir el mismo diseño. Este es uno de mis favoritos de 15 onzas, así que simplemente lo descargaremos. Y por último también elegí este que representa a 2 personas, ya que al ser de pareja este sería muy buena opción. Así que subiremos los diseños y al igual que los demás, simplemente lo descargamos. Por cierto, Placeit también tiene una herramienta de inteligencia artificial que permite borrar los fondos. Así que si necesitan por alguna razón simplemente suben la imagen y de forma automática estará eliminando el fondo. Y ahora pasaremos a crear de manera rápida nuestro listing en Printify para que finalmente pueda ser publicado en Etsy. Una vez que nos encontramos en la página de Printify, escribimos Mac y podemos elegir cualquiera de estas tazas porque recuerden que es personalizado. En este caso escogeré el de 11 onzas, aquí podemos ver cuánto sería el costo. Colocamos Start Designing y subiría el diseño que acabamos de hacer. En este caso solo el de fondo negro y si ponemos Preview, veremos cómo se vería en la taza. Y recuerda que puedes tener doble diseño sin un costo adicional. Así que lo duplicamos y una vez listo, ponemos guardar. En este caso llenaremos la información como título y descripción. Recuerda que no es necesario que crees tu título desde cero. Puedes entrar a este nicho en Etsy y poder ver cuáles son los títulos que obviamente tengan sentido con tu producto, que ya estén funcionando en el mercado para que puedas considerarlo. Una vez lista, no es necesario que llenemos los precios, ya que eso modificaremos en Etsy y ahora le damos publicar. De esta forma se estará publicando en Etsy, donde haremos las últimas modificaciones para que esté listo para el público. Así que ahora entraremos al listing. Como puedes ver, ya está el título, así que lo que haremos es eliminar los mockups automáticos para poder colocar los que acabamos de hacer en Placeit. Por cierto, les tengo una buena noticia porque ya no es necesario que modifiquemos el tamaño de las imágenes de Placeit.
Etsy ya está aceptando sin ningún problema. Una vez listo, en mi caso acercaré un poco más la foto principal para que se note el diseño. Puedes agregar incluso alguna palabra clave para el SEO y lo aplicamos. Ahora, debajo de la descripción podemos agregar las instrucciones de personalización. En este caso indicamos colocar los nombres de la pareja y la fecha que ellos deseaban. Luego pasamos a variaciones, donde crearemos nuestra propia variación de tipos de tazas. Para ello pondremos las diferentes opciones como todo blanco 11 onzas, mango negro de 11 onzas, todo negro 11 onzas, como también asa de color negro de 15 onzas y todo blanco de 15 onzas. Activamos la opción de que los precios varían de acuerdo al tamaño y procedemos a aceptar. Luego puedes editar los precios que hayas decidido colocar. En mi caso colocaré estos. Y luego podemos terminar de rellenar la información restante, como por ejemplo las etiquetas o tags, el shipping, y una vez listo colocamos publicar. Y este sería una idea de cómo se vería nuestro listing. Por último, quería comentarte algunos ejemplos de subnichos para San Valentín por si deseas tomarlo en cuenta. El número 1 son regalos para relaciones a distancia. Si averiguas un poco más acerca de esto en Etsy, te vas a dar cuenta de que hay muchas personas buscando esto. 2, regalos no solamente para novios, sino también para mejores amigos. 3, incluso regalos para profesores en San Valentín. Y 4, lo que nunca puede faltar, que es justamente lo que hicimos ahora, regalos personalizados para pareja. Así que espero que este tutorial te haya servido para que puedas saber mucho mejor el cómo poder subir correctamente este tipo de listing. Si tienes alguna consulta, no dudes en escribir en los comentarios. Estaré feliz de poder ayudarte en lo que pueda. Y si te ayudó en algo este video, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!